El análisis del día con visión global. ...34 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Tenemos a la principal bolsa del mundo con avances de 1 décima para el Dow, de 2 décimas para el S&P 500 y 8 décimas para el Nasdaq, que alcanza los 5.700 puntos. Aquí en Europa, pues seguimos en un movimiento lateral. Don Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches. Don Manuel, ¿cómo está? Un placer saludarle aquí en Visión Global. Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Hace tiempo que no hablamos. A su juicio, a su entender, ¿en qué situación de mercado nos encontramos? Pues en una situación difícil de interpretar desde el punto de vista macro, desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista de la renta variable. No es tan difícil de interpretar, pero sí desde el punto de vista de la materia prima, de la divisa, incluso diría que de la renta fija. ¿Por qué tan difícil de interpretar, don Gonzalo? Bueno, pues fíjese, tenemos un oro que cae, un dólar bastante más débil desde el año pasado, desde el inicio de este año. Sin embargo, tenemos un crudo en mínimos. O sea, hay una serie de anomalías que se están produciendo que nos dejan entender que hay diferentes posturas por parte de las autoridades monetarias que no están del todo claras. Por ejemplo, hace tan solo semana y media, 2 semanas, cuando tuvimos aquella especie de sincronización que hicieron los bancos centrales, declaraciones del Banco Central de Canadá, del de Inglaterra, también del propio Mario Draghi, que es Europa, hablando sobre posibles subidas de tipos o posibles tapering, recortar la liquidez de cada una de las divisas, que distorsionó muchísimo el mercado de divisa y por lo tanto distorsionó el resto de mercados. Nos produjo, por ejemplo, una subida en el yield del Bund alemán. Es difícil que suban los yields si nos están hablando de una subida de tipos, porque el movimiento natural sería que si subiesen los tipos porque reduzcan la liquidez de los bancos centrales, el dinero se vuelve más caro, y al volverse más caro y subir los tipos, la renta fija es más atractiva. Por lo tanto, ¿por qué subían los yields de diferentes bonos de países implicados en ese recorte de política monetaria? Anomalía al canto. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos un dólar significativamente más débil desde prácticamente la elección de Donald Trump en noviembre, que fortaleció puntualmente el dólar, pero desde entonces hemos visto un dólar que va cayendo y cayendo, con un crudo que sigue atascado en mínimos de décadas prácticamente? Eso es otra anomalía al canto. Entonces, ¿qué creemos? Que en este tipo de situaciones hay diferentes activos que no van a poder aguantar ahí durante mucho tiempo, y eso lo saben. Por ejemplo, en el caso del crudo, que también afecta a la renta variable porque afecta a los sectoriales, tanto bancario como el energético. En el caso del crudo tenemos en unos niveles muy bajos, y lo único que se hace es hablar de los países productores y de las exportaciones. No se habla de lo que es el gran elefante en la sala, que es al fin y al cabo el miedo a que haya una demanda global menor, que de hecho la hay, de crudo, por parte de China, por parte de otros países BRICS, como los llaman, emergentes, una disminución del consumo de crudo también en países occidentales, pero sobre todo la relación que este guarda con la divisa principal en la que cotiza, la madre de todas las divisas, la divisa universal o mundial, que es el dólar. ¿Por qué tenemos un crudo tan bajo con un dólar tan bajo? O incluso, ¿por qué tenemos un oro? Existe un índice, por ejemplo, que sirve bastante para predecir las tasas de inflación y sobre todo también de crecimiento económico en Estados Unidos, porque es el principal país de reserva de oro del mundo y uno de los principales de reserva de crudo. Este índice que mide el oro ratio crudo, que es como el valor que tendría un lingote de oro en dólares dividido por el valor de un barril, está también en máximos anómalos. Estamos en torno a 27. Es decir, que sacamos casi 27 barriles por cada lingote de crudo, y eso es anormal, cuando la tasa normal de los últimos 15-20 años ha sido en torno a 15. Esta serie de indicadores nos dejan claro que hay algún activo que tendrá que moverse. Fíjese, incluso que los bancos centrales nos hablen de que puede haber una tapering o una subida de tipos, sabemos que es un farol sencillamente porque vemos que la energía, que es el crudo, está en mínimos de décadas, porque no puede haber una subida de tipos si no existe inflación, y el crudo afecta al fin y al cabo a los costes de producción y a los costes de transporte. Por lo tanto, el crudo es el activo que sin duda alguna tendría que moverse al alza fuertemente para que en los próximos 6 meses, 1 año, 2, 3, nos genere la inflación necesaria para cambiar la política monetaria de los principales países productores del mundo. Incluso jefe de economistas de Deutsche Bank, un señor que ha declarado el propio lunes, este mismo lunes, en uno de los informes que ha sacado el Deutsche Bank,
que estamos en lo que llama territorio espumoso, frothy territory, territorio espumoso. ¿Por qué? Porque sacan un radio en el que indican que los niveles de los equities, de la renta variable, la capitalización de la renta variable de los principales 7 economías del mundo, los G7, Sí. está justo en las zonas en relación con el GDP, con el Producto Interior Bruto de estos países, en las zonas en las que estaba en el año 2000 y en el año 2008. Por lo tanto, nos acercamos al punto 1,5 de capitalización bursátil en relación con el Producto Interior Bruto de las principales economías del mundo, que es pues otro síntoma más, otro juego de números que se sacan de la chistera para mostrar que existen ratios macro fundamentales en los mercados que nos están dando a entender que hay variables que van a tener que ajustarse a la fuerza. Por eso creo que cuando nos hablan los bancos centrales de una posible subida de tipos, de un tapering, no nos lo creemos. Y fíjese, por último ya, los niveles de endeudamiento, de deuda pública, incluso deuda privada, que en algunos casos es aún peor, como en el caso de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, está en torno casi al 100 en toda Europa, las tasas de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto de Francia, de Italia, que también es altísima, supera el 100% de su Producto Interior Bruto. En el caso de Estados Unidos también lo supera, y en el caso de la deuda privada en Estados Unidos prácticamente ya lo duplica. Entonces, hay una serie de variables que nos dan a entender que la subida de tipos, si se lleva a cabo, va a ser algo que realmente va a provocar una demolición controlada de mercados, porque subir los tipos en las épocas en las que tenemos récord prácticamente histórico en tasas nominales de deuda sobre el Producto Interior Bruto de los países es algo monstruoso. Es como encarecer los costes que tenemos sobre deuda en la época en la que más deuda tenemos. Sí, sí. Bueno, en el caso de la energía hay algunas voces que están pidiendo que el peso de la energía en la cesta de la compra, es decir, en el IPC, en la formación de los precios, no tenga tanto poder como el que tiene en estos momentos, porque probablemente en los últimos años, en la última década, haya perdido peso e influencia, y sin embargo sigue siendo una de las uno de los vectores más destacados, ¿no?, a la hora de la formación de los precios del IPC. Obviamente, porque por mucho que quieran sacarlo de la cesta, los costes energéticos influyen en los precios de todos los activos, tanto en cuanto influyen en la producción de activos, influyen sobre los costes de producción y también influyen en los costes de transporte de cualquier activo. Por lo tanto, lo incluyan o no en la cesta, la gasolina, por ejemplo, no importa, porque sabemos que todo el precio de productos, el pan, el café, cualquier otro activo que queramos comprar, va a subir si sube el coste que tiene el transporte, y eso sube a través del combustible. Así que incluso, fíjese, otra propuesta que lanzamos aquí, si hablan de una posible subida de tipos, ¿no debería quizá incluirse también en esa cesta los costes que tiene la tasa de interés sobre cualquier agente económico? Es decir, sobre el que paga la hipoteca le supone un coste, un peso sobre su cesta de gastos mensuales, y sobre el que paga un crédito y tiene un negocio abierto también le supone un peso. Los costes del interés son costes financieros para agentes económicos, sean empresas o sean familias. Afecta a la inversión. Le veo ciertamente pesimista. No sé si hasta cierto punto atormentado por estas anomalías o distorsiones del mercado. No, en absoluto, en absoluto. Fíjese que pese a que el escenario sea complicado, que creo que lo es, desde el punto de vista macro sabemos que hay cosas que no encajan. No quiere decir que seamos pesimistas. ¿Por qué? Porque fíjese que la renta variable, por ejemplo, nada está diciendo que vaya a recortarse de momento, porque yo lo que veo es que la mayor bolsa del mundo está lateral desde hace 2 o 3 semanas. La renta variable europea, me voy al DAX, al índice más fuerte de toda Europa, y veo que superó los máximos, habiendo roto los máximos. Pues mientras estemos por encima de los 12.400 puntos, 12.450, nada indica que vaya a haber un tramo o un cambio bajista en los mercados en Europa o en Estados Unidos. Mientras aguantemos niveles clave en Wall Street o en Europa, todo lo demás, estas distorsiones pueden seguir estando ahí. Mientras los bancos centrales no retiren liquidez y sigan manteniendo dinero en las bolsas, no va a pasar absolutamente nada. Y por eso sabemos que yo creo que es un show todo lo que estamos viendo en los mercados mundiales, pero claro, el show puede durar lo que ellos quieran. Mientras siga tocando la música, nadie se va a quedar sin sitio. El tema está en que los bancos centrales realmente cumplan con esa amenaza de la que se empieza a hablar entre bastidores, que es la subida de tipos o el encarecimiento de los costes de financiación en una época en la que todo Occidente está sumergido en deuda. Pero eso puede que no ocurra ni en 5 años siquiera. Así que mientras no veamos que eso se materializa, y insisto, creo que no va a ocurrir, porque para que eso ocurra
habrá mercados que se ajustarán a ese escenario antes incluso de lo que nos cuente el señor Mario Draghi o de lo que nos cuente Kearney, el presidente del Bank of England, o incluso la propia Reserva Federal. Antes de que esos cambios lleguen, por mucho que hagan amagos, por mucho que traten de decirnos ambigüedades durante sus discursos, el escenario monetario no puede cambiar con una cifra de deuda enorme, tanto pública como privada, en principales países, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y tampoco con un crudo por los suelos en mínimos, porque tendría que reflejarse en la subida de precios de los activos. Si no hay inflación, ¿qué argumento tienen para subir los tipos de interés los bancos centrales, cuya función principal era el control del índice de precios? No tiene ningún sentido. Efectivamente. Don Gonzalo Cañete de Soto, un placer reencontrarle en este análisis del día aquí en Visión Global. Un placer. Le deseo una feliz noche de lunes y buen negocio. Igualmente, Manuel, un abrazo.